Hola, un cordial saludo para todos los que nos están sintonizando. Es un gozo, es un honor poderles llevar esta transmisión. Hoy estamos dando inicio a este canal de YouTube. Para mí va a ser una completa bendición poder estar compartiendo con vosotros. Eh, este canal se trata de llevar un estudio bíblico y poder impartir un poco desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? Los diferentes temas que se estarán tratando. Y nada, el día de hoy eh, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Brian González, soy hondureño, radico en España, vivo en Madrid y tengo 9 años de estar estudiando raíces hebreas. Tengo sobre 3 años de estar estudiando el cuarto nivel de interpretación bíblica, que tiene que ver con el misticismo, con la mística hebrea, y es un gozo para mí el poder contribuir, ¿verdad?, con un poco de lo que hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo. Y si bien es cierto, para muchos la mística es algo nuevo, es algo que tiene poco tiempo de estar haciéndose viral, por decirlo así. Y, y lo que queremos es que aquellos que se sientan parte, que quieran involucrarse con este pensamiento, que puedan seguirnos, ¿verdad?, en el canal. Y será una verdadera bendición poder compartir juntos. eh, como tema inicial de este primer video, tenemos como tema raíces del cristianismo y su restitución. Vamos a estar desarrollando ese tema. Vamos a comenzar primero con lo que es la raíz, con lo que es el contexto, ¿verdad?, del movimiento que nosotros conocemos como iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a estar desarrollando primeramente esa raíz a la luz de la palabra. Posteriormente vamos a pasar a la definición de la restitución, ¿verdad? De, de lo que viene a ser el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, para dar inicio así, como una pequeña introducción, voy a establecer una plataforma que prácticamente es el desarrollo de todo de todas las clases, ¿verdad? Por decirlo así, el desarrollo de este pensamiento, de esta enseñanza, se basa en 4 niveles de interpretación. Desde un punto de vista hebreo, esos 4 niveles de interpretación se llaman: el primero es Pesach, el segundo es Remes, el tercero es Drash y el cuarto es Sof. Entonces, el primer nivel de interpretación que nosotros vamos a tratar en este estudio es el nivel Pesach, que quiere decir el nivel literal de cómo está escrito la palabra bíblica, lo literal del texto. El segundo nivel tiene que ver con lo histórico de la relatividad del texto, que es el nivel Remes. El tercer nivel es el nivel Drach. El nivel Drach ya trata desde un punto de vista simbólico. Su verdadero significado podría ser lo alegórico del texto. Entonces el Drach ya es un nivel un poco más espiritual. Y luego llegamos al cuarto nivel, que es el nivel Sof, que el nivel Sof ya es el nivel místico, ya es el misterio, lo que esconde la letra, lo que esconde el contexto. Entonces, como podemos saber, ¿verdad? La Biblia es un libro muy espiritual, es un libro muy simbólico, y lo que tratamos es de darle una interpretación de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su costumbre, ¿verdad?
de las personas, ¿verdad? Que se encargaron de escribir este maravilloso compendio de libros. Entonces lo que tratamos es de darle prácticamente, de poner de acuerdo estos 4 niveles de interpretación, porque sabemos de que los 4 son paralelos, ¿verdad? Que los 4 niveles, uno no puede reemplazar al otro, los 4 tienen que estar en armonía, desde el nivel más alto, que es el nivel místico, que es el misterio de la luz. Prácticamente el nivel místico es la actividad del alma buscando la divinidad. Lo voy a volver a repetir. El nivel místico es la actividad del alma buscando la divinidad. Ya el alma en el cuerpo, ¿verdad? Cuando verdaderamente lo físico del cuerpo ya no puede, ya no se siente que está siendo saciado, ¿verdad? Entonces tiene que llegar al recurso de la mística. No es para todos tampoco, ¿verdad? Es para cierto grupo de personas que a veces se sienten de que necesitan algo más, necesitan otra experiencia. Entonces es esa actividad del alma, ¿verdad? Que quiere conectarse con la luz. Y entonces ese es el nivel místico, se encarga de poder bajar esa luz, ¿verdad? Que en los niveles abajo eh, a veces nos cuesta un poco más. Entonces, ya dejé los 4 niveles de interpretación. También quiero recalcar otra cosa de estos 4 niveles de interpretación. Si le sacamos una palabra por cada nivel de interpretación y le sumamos 2 vocales, que sería la A y la E, entonces nos da la palabra pardes, lo que se conoce en raíces hebreas, ¿verdad? Estos 4 niveles de interpretación da como conclusión la palabra pardes. El pardes es los 4 niveles de interpretación bíblico. Entonces, la intención es que usted pueda relacionarse con este pardes y que usted lo pueda observar para que usted pueda tener una óptica, una mejor óptica, ¿verdad? Un ángulo mejor acerca del punto de vista bíblico. Y nada, vamos a seguir avanzando. Para dar comienzo, para ya entrar un poquito más en desarrollo, vamos a dar el fundamento, ¿verdad? De la base bíblica que vamos a estar tratando. Si usted tiene una Reina Valera o la Biblia que usted tenga, esa le sirve. Yo voy a leer, bueno, yo estoy usando la Reina Valera, el texto porque es el texto más común. Y el capítulo de Hechos, versículo 2, versículo 1, perdón, nos habla del advenimiento del Espíritu Santo. Ese hecho histórico, ¿verdad? Que sucedió en Hechos 2, que relata, ¿verdad? La promesa que Jesús le hizo a sus discípulos antes de él ascender, ¿verdad? Le dijo a los discípulos que esperaran, ¿verdad? En Jerusalén por la promesa de el Ruach HaKodesh, como se conoce en su lenguaje primitivo, y en un lenguaje occidental se conoce como Espíritu Santo. Si viene a ser lo mismo, lo único que tienen diferentes interpretaciones. Entonces le vamos a tratar de dar una interpretación desde un punto de vista hebreo y lo vamos a comparar, ¿verdad? Entonces este, este Espíritu Santo es el eje central, ¿verdad? De lo que va a venir siendo posteriormente, ¿verdad? Una raíz de pensamiento, una ideología, una doctrina que se deriva, ¿verdad? De este pilar tan fundamental que pasó en este hecho histórico. Entonces, vamos a definir primeramente lo que se conoce como Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh se conoce como aliento, porque Rúa significa aliento, ¿verdad? Y HaKodesh tiene la palabra Kadosh,
la tiene mezclada la palabra kadosh, y esa palabra kadosh significa separado. Otros la traducen como santo, pero también tiene concordancia, ¿verdad?, con la palabra separado. Y vamos a darle esa concordancia nosotros en este momento, de separado a la palabra kadosh. Entonces quiere decir aliento de vida para algo separado. Entonces ese punto de vista nos da a entender y nos prepara, ¿verdad? Nos da una antesala del hecho histórico que estaba ocurriendo en ese día, que si bien es cierto, fue un día donde se estaba celebrando una fiesta. Se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, que es la misma fiesta de Shavuot, ¿verdad? En contexto hebreo. Ahora, quiero dejar muy dar a conocer y dejar claro, ¿verdad?, este entendimiento de Espíritu Santo, porque si bien es cierto, en el Antiguo Testamento aparece 2, 3 veces por ahí aparece la palabra Ruach HaKodesh, pero, pero no tenía la misma función en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenía la misma función que viene a tener en este tiempo después de que sucedió la fiesta de Shavuot? Porque en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía alguna falta, cuando alguien cometía algún pecado, entonces, entonces la ley lo que hacía era la expiación de pecados. La expiación de pecados, como lo conocemos, se trataba del sacerdote que sacrificaba, ¿verdad?, un animal, y por medio de la expiación del animal, del cordero, entonces los pecados del pueblo eran perdonados. Entonces por eso la gente en el Antiguo Testamento no se podía relacionar con el Ruach, ¿verdad? Porque había un movimiento diferente, con una expiación diferente de pecados. Entonces, esta palabra Ruach HaKodesh, lo que nos quiere decir es que viene el poder divino de Dios, viene el aliento de Dios para separarnos de algo que perdimos, para algo que perdió prácticamente Adán, ¿verdad?, en el Edén. Entonces, él sufrió una desconexión, y a raíz de esa desconexión todos venimos, ¿verdad?, con esa misma desconexión. Entonces todos prácticamente fuimos desconectados, y fuimos inclinados totalmente, ¿verdad?, a hacer el mal, la inclinación del mal. Entonces, por esa herencia de la inclinación del mal, vino Hachén, y luego en el Éxodo, con Moisés, le entregó la Torá, y le dio este programa de expiación de pecados. Y luego cuando ya viene Pentecostés, cambia, ¿verdad? Cambia la manera, porque ya no iba a ser algo físico, sino que ya iba a ser algo más espiritual. Entonces, la definición de la palabra nos dice de que ahora se nos devuelve un aliento para nosotros poder ser separados de la inclinación al mal. Sé que muchos traducen Espíritu Santo, ¿verdad?, y lo relacionan con otros tipos de creencias que si bien es cierto, pueden ser así como se traducen. Yo no quiero descartar nada, solo le quiero dar una otra perspectiva, otra definición acerca de lo que puede significar Ruach HaKodesh desde un contexto hebreo. Entonces, cuando tenemos esta facultad, cuando recibimos al Espíritu Santo, lo que nos hace es poder tener la facultad, recibimos la facultad de una mejor inclinación. Muchos piensan de que tener al Espíritu Santo es poder hablar en lenguas, poder profetizar o poder hacer algún milagro. Específicamente lo relacionen con algún fruto, con algún don. Pero tener el Espíritu Santo es más que eso. El tener el Espíritu Santo es la facultad de yo poder regalar una sonrisa, de yo poder sentir compasión por mi prójimo, que anteriormente por esa construcción, ¿verdad?, de expiación, la gente quizás no tenía ese tipo
de nivel conceptual, ¿verdad? Porque ellos sabían de que tenían una alternativa, que era la expiación, que era el sacerdote, ¿verdad? Que podía expiar los pecados. Y ya cuando entra este Ruach HaKodesh, lo que nos viene a dar es una agrupación, ¿verdad? Que todos carguemos el mismo sentir. Por eso Yeshua, Jesús, cuando dijo de que él se iba, que iba a enviar al Consolador divino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no podía quedarse y estar en todos los sitios al mismo tiempo. Entonces por eso tenía que venir alguien que tuviera la facultad, que nos agrupara en un solo sentir, ¿verdad? Para poder deshacernos de esa mala inclinación. Y para seguir avanzando, como fundamento de lo que estamos hablando, también quiero dar a conocer de que no era que quizás en ese lugar, en ese hecho histórico de la venida de Hechos 2, estaba iniciando una nueva iglesia, ¿verdad? Como muchos lo concretan de esa manera, que inició una iglesia, o dicen de que la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Si bien es cierto, Jesucristo es el eje principal de la iglesia, pero él no es un fundamento. ¿Por qué? Porque la iglesia viene a preceder algo que ya estaba desde la antigüedad. Es un pueblo que viene a raíz de una simiente, desde la simiente santa, ¿verdad? Entonces, entonces esta simiente se corrompió y llegó hasta estos tiempos, ¿verdad? Llegó hasta lo que muchos dicen, ¿verdad? Que es el nuevo tiempo, y también lo reducen a que el antiguo pacto ya pasó y que ahora estamos en un nuevo pacto, en un tiempo de gracia. Eh, entonces, lo que nos viene a reflejar el contexto de este hecho histórico es que no se estaba formulando una iglesia. No era la intención de Jesús esa. La intención de Jesús era que se predicara el Evangelio con el mensaje de salvación hacia todas las partes del mundo. Él quería atraer a aquellas personas que anteriormente en lo que era antes, ¿verdad? Ese pueblo, ese mover de Dios no podía darse, ¿verdad? Por la ley, pero que en este nuevo tiempo Él había venido a poder traer todas esas almas, ¿verdad? Que antes no tenían posibilidad. Entonces, podemos ver de que lo que se estaba celebrando era la fiesta del Chabot. Y en Levítico número 23 nos habla acerca de las fiestas solemnes de Hachén. Y vamos a tocar eso y lo vamos a poner como fundamento, porque son 7 fiestas, ¿verdad?, que celebra el pueblo de Israel. Y la podemos ver en Levítico, las fiestas de Hachén. Y hay algo muy, muy importante que tenemos nosotros que tener muy en cuenta, que en ninguna manera son fiestas que le pertenecen a la cultura hebrea, por decirlo así, como muchos hoy en día lo enseñan o lo creen, lo interpretan de esa manera, ¿verdad? Que son fiestas que solamente el pueblo de Israel las puede cumplir, y el que las cumple siendo gentil se está judaizando, ¿verdad? Pero esto prácticamente es un mandato, es un precepto de, de, de Elohim, ¿verdad? Esto es algo directamente porque le da sentido de pertenencia. El texto dice las fiestas solemnes de Hachén, o sea, no dice que es las fiestas solemnes de Israel, las fiestas del pueblo, dice las fiestas de Hachén. Entonces, al darle sentido de pertenencia, nosotros podemos saber de que las fiestas son directamente desde el pensamiento del Padre, ¿verdad? Baruch Hachén, por eso. Entonces, para seguir un poco más adelantito, vamos a mirar de que estas 7 fiestas, habían 3 fiestas que eran más importantes que las otras, que eran la fiesta de la fiesta de Pesaj, la fiesta de Chabot
y la fiesta de Sukkot. La primera es la que nosotros le llamamos la Pascua, la segunda es la que nosotros le llamamos Pentecostés y la tercera es la que nosotros le llamamos Tabernáculo. Son las mismas fiestas. Nosotros estamos tratando con la fiesta del Chabot. Vamos a situar, ¿verdad?, esa fiesta que trata específicamente con esta clase, que es la del Chabot. ¿Por qué? Porque desde Levítico número 23, el pueblo de Israel viene celebrando esas fiestas. O sea que era una tradición desde un mandato directo del Dios eterno. Entonces, cuando los apóstoles se encuentran en Hechos 2 y suben, ¿verdad?, como Jesús les había dicho que esperaran en Jerusalén, lo que ocurre es que cae la fecha de las semanas. ¿Cuál es la fecha de la semana? La misma fiesta de tabernáculo. Cuando termina la fiesta de Pascua, para muchos de Semana Santa, 50 días después de esa fiesta, por eso se le llama la fiesta de la semana, porque cae la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Chabot. Viene de Pentecostés, que Pentecostés se deriva de la palabra penta, que quiere decir 50 semanas después de la semana pascual. Empieza la semana de Pentecostés, Chabot. Entonces el pueblo estaba reunido ahí y cayó la fiesta de Pentecostés. Y como son fiestas donde se mueven ventanas proféticas, ¿verdad? Siempre que hay esas fiestas, hay misterios ahí, ¿verdad? Porque son directamente de Hachén. Hachén hace algo directamente cuando ocurren esas fechas. Tengo datos históricos del pueblo de Israel estando celebrando fiestas, y hay un acontecimiento global en el mundo. Las Torres Gemelas, cuando sucedió ese acontecimiento, había una fiesta, no recuerdo ahora mismo qué fecha de Israel, era la que estaba celebrando el pueblo de Israel, pero fue en ese mismo tiempo. Siempre hay algo histórico, ¿verdad?, que relacionan las fiestas con algo, con un precedente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esas fiestas se mueven dimensiones espirituales muy grandes. Entonces, podemos ver de que en ese día se celebró esa fiesta, y luego lo que pasó adelante de la fiesta fue otra historia, ¿verdad? Ya lo vamos a mirar un poquito más adelante, qué fue lo que sucedió luego después de la fiesta. Porque si hubiera nacido una iglesia después de la fiesta, los apóstoles que estaban en ese lugar hubieran cambiado de pensamiento, ¿verdad? Hubieran cambiado sus tradiciones, pero ellos siguieron con sus mismas tradiciones, cumpliendo los mismos preceptos, cumplían la Torá, cumplían Shabbat, conforme a todo el mandato, ¿verdad? Y conforme a su maestro, porque Jesús también cumplía todos esos preceptos. Inclusive Jesús nunca escuchó que a él le dijeran Jesús. Él se llamaba Yeshua. Luego el título de Jesús es a raíz de una tradición griega, ¿verdad?, que se le viene a poner, pero su nombre era Yeshua. Él nunca escuchó que le llamaran Jesús, o nunca escuchó de que alguien dijera de que él fundamentó que era la iglesia de él que fundamentó, ¿verdad? No, él era el pilar, pero no era que la estaba fundamentando. Entonces podemos mirar, ¿verdad?, de que más adelante viene, bueno, y vamos a pasar ya, de un solo vamos a pasar a lo que es la construcción teológica. Luego esta construcción teológica vino y recapituló, ¿verdad?, todos estos datos bíblicos, históricos, de Hechos 2, y vinieron y llegaron a la conclusión que tenían que formular, ¿verdad?, una construcción para que la iglesia pudiera tener un credo, ¿verdad?, para que la iglesia tuviera una visión a seguir, ¿verdad?, conforme a la estructura doctrinal de la iglesia cristiana. Entonces, en el año 325, se hizo un concilio, que fue el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se comenzó a construir la teología, por decirlo así, cristiana. Y ahí se llevó a cabo, ¿verdad?, el hecho histórico, y trataron acerca de lo que iba a venir a ser la Trinidad de Dios, ¿verdad? Entonces, en el concilio de Nicea se acordaron dos cosas. Se acordó
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una sola persona. Y se acordó también de que la cruz iba a venir a tomar parte de la insignia de la iglesia cristiana, ¿verdad? Anteriormente no miramos ningún relato, ningún hecho histórico, no tenemos ningún registro, ¿verdad? De que hablara de la Trinidad anteriormente, de ese hecho histórico de Nicea. Y antes la gente todavía usaba la menorá, esta que es una menorá, usaba la menorá como símbolo, ¿verdad? Del peregrinaje hebreo, ¿verdad? Entonces podemos ver de que hasta esas fechas hay un cambio de mentalidad, ¿verdad? Hay una secuencia que cambia, ¿verdad? De patrón y comienza, ¿verdad? A experimentar la iglesia algo diferente a partir de esas fechas. Entonces, la construcción teológica se dio en Nicea, ¿verdad? Y prácticamente constituyó jurídicamente las bases centrales de lo que iba a venir a ser la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzó el pensamiento de la Trinidad, que si bien es cierto, yo no lo estoy refutando, el Padre tiene varias interacciones, él interactúa de un sinfín de maneras, pero estamos tratando más que todo con la raíz gramatical del contexto, de cómo fue escrito, ¿verdad? De lo que estamos llegando al punto y a la raíz de a dónde comenzaron las líneas de pensamiento, ¿verdad? Entonces, usted lo estudia en su casa, lo analiza por usted solo y ya así usted tiene un estudio individual, ¿verdad? De lo que está escuchando. Entonces, entonces podemos ver de que desde ahí se formuló un dogmatismo, ¿verdad? Un dogmatismo a raíz de un acuerdo que se llegó. Entonces, la era dogmática comenzó y luego comenzó, ¿verdad?, a hacerse mundial, ¿verdad? Ya todas las iglesias pertenecían a una sola iglesia central. También eso se acordó en uno de los concilios, que todas las iglesias tenían que pertenecer, ¿verdad?, a un solo concilio, eh, y las que no, y las que no pertenecían al concilio no tenían la jurisdicción para poder operar como una iglesia. Entonces, podemos ir construyendo, ¿verdad?, lo que es la teología, de donde viene la genealogía, la filosofía de lo que ahora a nosotros nos ha llegado, ¿verdad?, a, a nuestros altares, al lugar de congregación donde usted se congrega, donde se congregaron sus padres. Entonces podemos comparar, ¿verdad? La intención es poderle llegar a usted un relato y que usted pueda comparar y que usted pueda tener en cuenta, ¿verdad? A raíz de esta información que tenemos ahora por el internet y por muchas fuentes de información que tenemos ahora en día. Entonces es muy importante para que así usted pueda manejar un poquito más los contextos bíblicos. Y bueno, para seguir avanzando, vamos a pasar de lo que fue esa época, ¿verdad? Que se conoce como la época del comunismo. Usted busca la época del comunismo y le van a salir, son 21 concilios los que han habido a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Pero los primeros 7 concilios fueron los que construyeron prácticamente la teología cristiana. Y a eso se le llamó el comunismo. Usted lo puede buscar, lo puede corroborar en internet, en Google, y verá de que esa fue la era del comunismo y donde se sentaron las bases de lo que ahora tenemos como doctrina. Entonces, para ir avanzando, vamos a pasar a lo que fue la reforma luterana, que todo el mundo ha escuchado de lo que fue la reforma de Lutero, ¿verdad? Eso, eso fue el protestantismo, perdón, en 1517. Ese hecho pasó en 1517 cuando Martín Lutero protestó, ¿verdad? Clavó las 95 tesis en la iglesia, creo que esto sucedió en Alemania, en la capilla de Gutenberg, creo que fue, si no me equivoco. Si se me equivoco ahí me pone un mensajito usted y me dice que estoy equivocado. Entonces,
ahí fue donde Lutero prácticamente sirvió, ¿verdad? Como reformista, ¿verdad? Como alguien que protestó acerca también de un pensamiento que no estaba alineado con lo contextual de los textos. Entonces, él sirvió, ¿verdad? Para que pudiera venir para que viniera un nuevo movimiento, ¿verdad? De lo que es el protestantismo, las iglesias protestantes, ¿verdad? Se derivaron desde 1517. Desde ahí se desplegaron la mayoría de iglesias de las iglesias cristiano evangélicas se desplegaron desde ese hecho histórico. Y podemos ver, ¿verdad?, que estamos construyendo, ¿verdad?, de lo que es desde Hechos 2, ¿verdad? Y cómo se viene formulando, cómo se viene construyendo, ¿verdad?, esta construcción teológica, cómo viene para arriba, ¿verdad? Eh, lo que viene a ser como la liturgia ahora que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, después de la reforma de Lutero, vino lo que fue el desarrollo dispensionalista, la dispensación. Eso viene un poquito más adelante. Y este movimiento, esto sí se lo voy a leer, que lo tengo apuntado aquí, dice: este movimiento hereda la teoría del reemplazo, aseverando que el Israel físico pasó a segundo plano y la iglesia de la gracia vino a ser el Israel espiritual, poniendo en desacuerdo al capítulo 11 de Romanos. Este dispensionalismo surgió de ahí el pensamiento de que lo que había pasado en Hechos 2 y lo que había construido, ¿verdad?, la teología cristiana, era que el tiempo de la gracia se había partido, ¿verdad?, en dos, de lo que se llama nuevo pacto, antiguo pacto. Pero si bien es cierto esa palabra de nuevo pacto, ¿verdad?, en hebreo es Brit Hadashah. El Brit Hadashah quiere decir el nuevo pacto, pero más que todo como un nuevo pacto, le podríamos dar otra interpretación y sería tiempo añadido, un pacto añadido. Yo particularmente creo que fue un pacto añadido, porque si fuera un nuevo pacto quiere decir de que hubo un viejo, y la Biblia dice, ¿verdad?, y asevera rigurosamente de que Dios no tiene sombra de variación, que Hachem no cambia, el Eterno no tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no se retracta, Él no cambia de parecer. Entonces, si a él no le pareció el viejo pacto, entonces fue que él cambió de planes. No fue eso, sino que ya estaba, ¿verdad?, en el plan escritural de que iba a venir un pacto que iba a ser por añadidura, ¿verdad? Que es nacido en un hombre, que lo podemos ver en Abraham, ¿verdad?, el padre de la fe. Entonces, mediante Abraham ya estaba desde antes, o sea que cuando nosotros miramos el hecho histórico de Abraham, todavía no existía el pueblo judío. No había jurisdicción del pueblo judío. Por eso es que el padre de la fe, porque él creyó, dice que y Abraham creyó por la fe, o sea que no estamos hablando de ley. Entonces, a raíz de esa acción, nosotros también heredamos por ese tiempo añadido por la fe, ¿verdad? Para que nosotros también fuéramos parte y pudiéramos ingresar, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, estamos en el desarrollo del dispensionalismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí se interpretó de que Dios estaba cambiando al pueblo de Israel y le estaba otorgando ese primer lugar a la iglesia espiritual, ¿verdad? A la iglesia espiritual, que vino a ser prácticamente el primer plano para Dios, y el pueblo de Israel, como había despreciado, ¿verdad?, al Melech Mashiach, entonces quedó relegado a ese puesto, y que ahora la iglesia había tomado eso. Fue la teoría del reemplazo, a que la iglesia reemplaza. Desde un punto de vista escritural podemos ver de que hay una armonía, que simple y sencillamente fue un otorgamiento de tiempo, no fue un cambio, ni fue que había un nuevo pacto. Podemos ver de que la armonía nos dice que fue un tiempo añadido. Y es muy importante manejar todos estos conceptos, estos principios, ¿verdad?, para así no sacar de contexto y no poder
y no poder distorsionar la soberanía del Eterno, ¿verdad? Por eso hay muchas doctrinas, hay muchas creencias, por eso a veces aún hay personas que limitan, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Por eso se han derivado tantas líneas de pensamientos, por no tener un buen contexto, por no, por no saber registrarle esa raíz de pensamiento, de dónde surge y sucesivamente cuál es la secuencia y cuál es la definición, ¿verdad?, que el Padre quiso proyectar. Y así, bueno, pues eh, eh, nos dice aquí de verdad de que si hubiera habido nuevo pacto o estuvieran en desacuerdo con Romanos 11, ¿verdad? Porque Romanos 11 es el capítulo, es la estructura de prácticamente, es algo que desmantela. Romanos 11 desmantela prácticamente esa teoría del dispensionalismo, del tiempo del Padre, del tiempo del Hijo y del tiempo del Espíritu, ¿verdad? Y que son funciones específicas para cada tiempo y que se desplaza a la anterior. Entonces Romanos 11 dice que de ninguna manera sucedió eso, ¿verdad? Y más adelante vamos a estar viendo y tocando el capítulo de Romanos, que vamos a trabajar mucho con ese capítulo en esta clase. Eh, entonces, ahora creo que vamos a pasar, ¿verdad?, a la otra parte, ¿verdad? Vamos a pasar a la otra parte, que es la parte de la restitución. Ya podemos mirar de que venimos desde el comienzo, ¿verdad? Nos fuimos desde Adán y Eva, de cómo ellos, el Ruach, el Espíritu Santo sopló, ¿verdad? Como dice Berechit Génesis sobre ellos, y ese mismo Ruach desciende en Pentecostés, en Chabot, para devolver algo, ¿verdad?, que se había perdido, ¿verdad? Entonces, para venirnos a dar la facultad, miramos eso, de poder nosotros dejar la mala inclinación. Luego miramos la construcción, el fundamento de las fiestas del Eterno, que es algo nacido en el corazón de Dios. Luego miramos la construcción teológica, tocamos un poquito acerca de lo que es el desarrollo de la dispensación, y ahora vamos a pasar a lo que es la restitución, ¿verdad? El pensamiento que lo que quiere venir es a unir esas dos partes, ¿verdad? Esas dos partes que filosóficamente, teóricamente, ¿verdad?, teológicamente está en desacuerdo. Entonces vamos a la restitución de cómo poder volver a sentar estas dos partes para poder tener una mejor definición. Entonces vamos a pasar al tiempo de la restitución. Y como punto de partida para este punto, tenemos la revelación dada por Yeshua, por Jesús, a su discípulo Pedro, ¿verdad? Entonces Yeshua le suelta una revelación a Pedro, que desde ahí prácticamente comienza a formularse lo que iba a venir a ser la restitución de este pueblo añadido. Entonces esa restitución, la revelación de esa restitución la podemos encontrar en el capítulo 16 de Mateo, verso 19. Por tiempo, no. O sí, yo creo que lo vamos a leer. Bueno, mejor usted lo lee en su casa, pero ahí dice, ¿verdad?, de que el texto dice de que Jesús le dijo a los discípulos que quien les hizo la pregunta, que quienes ellos pensaban que él era, ¿verdad? Y todos comenzaron, ¿verdad?, a decir, hasta que Pedro se adelantó, ¿verdad?, y le dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mashiach, le dijo, prometido. Entonces Jesús le responde, ¿verdad?, de que no se lo había revelado carne ni sangre, y luego le dice en el verso 19, ¿verdad?, de que le dará las llaves del reino, ¿verdad?, de los cielos, y que todo lo que ate en el cielo será atado, y todo lo que desate será desatado, ¿verdad? Eso le dijo, ¿verdad?, parafraseando el versículo, ¿verdad?
Jesús a Pedro, y es muy importante desde una óptica hebrea analizar ese versículo, ¿verdad? Para poder tener una claridad acerca de lo que estaba por suceder, ¿verdad? O por lo que por medio de la profecía Jesús le quiso dar a entender a Pedro en ese versículo. Y como podemos ver, le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos. Esa palabra, las llaves del reino de los cielos, nos da a entender de que, por decirlo así, las llaves en un nivel drach, un nivel alegórico, tiene que ver con códigos, ¿verdad? Tiene que ver con acceso. Llaves tienen que ver, te daré acceso, te daré los códigos, entonces, entonces te daré los planos. Entonces quiere decir de que le dijo que le iba a dar ese acceso, ¿verdad? Por medio de esa llave. ¿A qué le iba a dar acceso? Le dijo al reino. Esa palabra reino, desde un contexto hebreo, contexto místico, nivel místico, quiere decir Malhut, ¿verdad? A esta tierra, a este mundo se le conoce como la dimensión de Malhut. Malhut es el reino material, por decirlo así. Todo lo que usted mira, la tierra, todo lo físico, todo lo que se puede tocar, eso es Malhut, eso es el reino. Entonces le dijo que le iba a dar acceso al reino, ¿verdad? Pero no al reino celestial como por otro lado se interpreta, ¿verdad? En este caso vamos a darle esa definición como un reino legislativo aquí abajo en lo material, ¿verdad? Tiene que ver con jurisdicción, tiene que ver con autoridad ese reino. Entonces tiene que ver con delegación, le estaba delegando un acceso, ¿verdad? Y entonces, y más adelante le dice de los cielos, y esa palabra de los cielos es muy importante. Si usted tiene en qué anotar, anótelo, esto es muy importante. Esa palabra de los cielos comparte traducción y va paralela con la palabra conciencia, cielos, porque la palabra es Hachamaín, entonces esa palabra Hachamaín son cielos y comparte literalidad, ¿verdad? Con la palabra conciencia. La mística lo toma, ¿verdad? De que dependiendo el contexto y dependiendo la dramática de lo que se está hablando, ¿verdad? Se puede traducir como algo, como cielos de allá arriba o como verdaderamente lo que quiere decir la raíz gramatical. La raíz gramatical tiene que ver con conciencia, ¿verdad? Está diciendo que le iba a dar los códigos, el acceso del Malhut, de aquí abajo, del reino terrenal, en su conciencia, ¿verdad? Refiriéndose a que él había venido a eso, y refiriéndose también a que cuando Pedro le dice de que él es el Melech Mashiach, entonces prácticamente reconoció, ¿verdad? Pedro, se le reveló a Pedro, ¿verdad? Quién era este maestro. Este maestro iba a venir a hacer lo que es la conciencia, ¿verdad? La conciencia de redención que necesitaba la tierra por la primera caída. Entonces, prácticamente se le reveló de que Mashiach es una conciencia también en un nivel místico, ¿verdad? Fuera del nivel Pesach, del nivel literal de cómo está escrito. También el nivel místico nos dice que es una conciencia y no se descarta el nivel Pesach ni se descarta el nivel místico, porque como dije al principio, los cuatro niveles están en armonía, ¿verdad? Entonces, esa revelación le dio a entender de que él era la conciencia unificada, ¿verdad? La conciencia de redención. Y por lo tanto le dijo de que esa conciencia le iba a dar acceso a él, ¿verdad? En su conciencia, ¿verdad? Entonces prácticamente es poderoso, es un misterio lo que estaba sucediendo ahí, y era para la restitución, ¿verdad? Para la restitución no de aquel reino de arriba, sino de este reino de abajo que tiene la mala inclinación, ¿verdad? Que está atrapada en el exilio, por decirlo así, que está desconectada de su fuente original. Entonces ocupamos esa conciencia, ¿verdad? Ocupamos esa facultad que viene por medio del Espíritu, ¿verdad? Que viene con esa osadía que nos da el Espíritu para poder nosotros dar una palabra, ¿verdad? Para nosotros poder establecer ese reino, pero ese reino aquí, terrenal, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa facultad del Espíritu, como le dije anteriormente. No necesita eh, tener aquellos grandes dones, simple y sencillamente con amar al prójimo, con compartir, tener esa compasión, con que usted muestre, ¿verdad? Que verdaderamente
usted tiene amor por los demás, ahí usted está teniendo un atributo grande del Espíritu. Usted es un vehículo del Espíritu. Cuando usted tiene esa actitud, ¿verdad? Esa facultad que viene, que solamente el Espíritu la trae y nos redarguye, ¿verdad? El Espíritu nos redarguye, ¿verdad? De toda iniquidad, de todo mal pensamiento y nos refrena, ¿verdad? Entonces eso era lo que verdaderamente estaba pasando, ¿verdad? Y lo que sucedió cuando vino el Ruach HaKodesh. Y esa es la facultad que ahora tenemos, ¿verdad? Que antes no se podía tener. Entonces, bueno, pasamos desde el punto de- del verso que estamos ahora, ¿verdad? Donde Jesús le da la revelación a Pedro y le da las llaves, ¿verdad? Entonces podemos ver también de que más adelantito, para que no se me escape, es muy importante también, cuando le dice, y todo lo que ates y todo lo que desates, ese atar y ese desatar, en otra traducción quiere decir atar, quiere decir vincular. Comparte raíz con la palabra vincular, y desatar también comparte raíz con la palabra desvincular. Entonces, si usted se fija cómo venimos estructurando la enseñanza, puede ver de que viene a estar en armonía, ¿verdad? Viene a estar en armonía, ¿por qué? Porque esa palabra vincular y desvincular le quería decir de que le iba a dar el acceso, las llaves de una conciencia lúcida, para que pudiera desvincularse. ¿Por qué insistía tanto Jesús, o por qué la enseñanza nos está hablando mucho de desvincular y de vincular? ¿Por qué? Porque el Espíritu lo que viene a hacer es que nos viene a dar el acceso para vincularnos y inclinarnos a hacer el bien. El redarguir de que nosotros verdaderamente renunciemos a ese egocentrismo, ¿verdad? Que muchas veces nos conduce el egocentrismo y pensamos solamente en el yo. Entonces cuando viene el Espíritu nos da la facultad de salir de ese esquema del yo y poder tener ese amor, ¿verdad? De ese mandamiento principal que Jesús dijo, ¿verdad? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un texto muy profundo en mística, ¿verdad? Porque se conoce de que es por la facultad de salir del egocentrismo y de poder tener la compasión y saber de que mi amigo, el que está aquí a mi lado, en mi trabajo, mi jefe o X persona no es mi enemigo, ¿verdad? Sino que viene a ser alguien que es un complemento para mí y que también lo tengo que amar, ¿verdad? Entonces es profundo cuando tenemos consciente de eso, ¿verdad? Que somos llamados a vincular y a desvincular, vincularnos con la inclinación al bien y desvincularnos y desvincular a otras personas también. Tenemos la facultad nos relacionamos con alguien que de repente nos hace un mal y quizás tal vez nosotros estamos viendo, ¿verdad? De mala manera, ¿verdad? Y no aceptamos de que se pudo haber equivocado o algo. Entonces, nosotros si establecemos un lazo y dejamos de que esa energía, ¿verdad? Que esa persona carga nos afecte, prácticamente lo dejamos siempre atrapado en su problema. Mientras que cuando nosotros tenemos esta facultad del espíritu, lo que nos hace es que el espíritu es algo mental, ¿verdad? Son estructuras, patrones mentales que nos ayudan a deshacer, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos un espíritu que a nivel místico es el Ruach, ¿verdad? El Ruach es nuestro carácter, cómo forjamos, perdón, nuestro carácter. Entonces, de esa misma manera podemos forjar el carácter en otras personas. Cuando nos vinculamos con ellas, las podemos desvincular. ¿Por qué? Porque ellos cargan raíces, ¿verdad? Cargan cosas, y a veces nosotros les podemos desvincular con el hecho de darle amor, de darle cariño, de prestarle atención, de escucharla, de no juzgarla. Ahí con eso estamos cooperando para desvincular a una persona. Pero cuando decimos, no, que yo no lo voy a cambiar, que cada cabeza es un mundo, que él se busque cómo superar tal obstáculo, ahí nosotros lo estamos dejando en su programación. Y cuando nosotros, por medio del amor y por medio de la compasión, tenemos esa facultad de poder desvincular, tenemos un fruto grande del Espíritu. Entonces, no es necesario tener una etiqueta, ¿verdad?, mayor para poder ser osado por el Espíritu Santo. Y estamos llegando en ese tiempo, ¿verdad?, donde por causa de la información, por causa
de todo lo que estamos viendo en la ciencia, ¿verdad? Estamos llegando, ¿verdad?, a tener ese pensamiento unificado, y Baruch Hashem por eso, ¿verdad? Para seguir adelante, vamos a mirar, ¿verdad?, lo que es el retorno a la raíz, después de que se formulara esta revelación, ¿verdad?, de Yeshua para Pedro. Podemos ver de que más adelante el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla acerca de la raíz, de volver a las raíces, ¿verdad? Eso es un punto muy importante. Y volver a la raíz tiene que ver con lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 17. Entonces, ese capítulo de Romanos, versículo 11, verso 17, nos habla acerca de la raíz, ¿verdad? Que dice de que las ramas fueron desgajadas. Nos dice el versículo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no se los leo. Dice de que hay que volver, ¿verdad?, a la raíz, a la rica savia. Entonces habla acerca de volver a las raíces, ¿verdad?, de la rica savia, el olivo silvestre y el olivo natural. Él alegóricamente, ¿verdad?, pone dos árboles, ¿verdad? Lo que es, tú siendo árbol silvestre no puedes jactarte, ¿verdad?, de la raíz, ¿verdad?, porque la raíz es mayor que la rama, ¿verdad?, o la raíz es mayor que el árbol silvestre. Entonces quiere dar a entender de que esa teoría de la dispensación, ¿verdad?, de que Dios había desechado a Israel y que se había creado una nueva iglesia y que el tiempo de gracia abolió lo que antes, no abolió nada, simple y sencillamente vino a hacer lo que dijo Yeshua. Yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a hacer que la ley se cumpla. ¿Por qué? Porque en su antiguo tiempo era muy pesado cumplir todos esos preceptos. Entonces por eso estamos en un tiempo de añadidura donde ya es un pacto en el corazón, pero no un pacto renovado, sino que fue por añadidura que nos dieron esa facultad en el corazón, ¿verdad?, para poder reparar, para poder rectificar, para poder levantar todo lo que está caído, ¿verdad?, conforme a una conciencia lúcida, conforme a un amor genuino a nuestro prójimo. Entonces podemos ver de que el énfasis de Pablo, ¿verdad?, en ese capítulo 11, verso 17, es que volvamos a la raíz del olivo natural, porque nosotros somos ese olivo, ¿verdad?, silvestre. También somos esa casa fragmentada de Efraín, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad?, esa casa se dispersó entre las naciones, es el pueblo gentil. En la casa de Judá, en la casa de Israel. Israel la personifica Efraín, ¿verdad? Entonces somos la casa de Efraín. Entonces esa casa tiene que volver a su redil, ¿verdad? Tiene que volver a su esencia original, tiene que volver a esa rica savia. Jesús lo dijo, y fue bien claro con eso. Jesús les dijo a sus discípulos: yo no he venido más que a no ser que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces, porque la casa de Israel es la casa de Efraín, las ovejas que se perdieron, Él vino específicamente en ese tiempo de añadidura a hacer que volviera ese remanente, ¿verdad? Es lo que estamos viendo también aquí en el texto, el olivo que tiene que volver a su raíz, ¿verdad? Tiene que estar conectada con esa raíz para que en este reino pueda sacar su mejor esencia, ¿verdad? Entonces, ya tocamos ese punto que es muy importante de los dos olivos. Somos olivos silvestres, tenemos que estar injertados en el olivo natural para aprovechar la rica savia, ¿verdad? ¿Y la savia qué significa? La savia significa esa sabiduría, significa ese pensamiento, ¿verdad?, que está deteriorado, que está fragmentado a raíz de la desconexión, ¿verdad?, que sufrió esa casa, que se desconectó de su raíz, que se desconectó de sus principios, que se desconectó y venimos adoptando principios, ¿verdad?, y otras culturas que no tienen nada que ver con nuestra esencia, ¿verdad?, con nuestra raíz de alma. Entonces podemos ver de que en este tiempo ya hay muchas personas a nivel mundial, ¿verdad?, que están identificándose con raíces hebreas, que están aplicando mística. Esto no es para todos, es para el que conecta con este pensamiento. No es una forma de decirle a la gente que por dogmática, porque la Biblia lo dice así. No, esto es algo que tiene que nacer en el corazón,
es un sentir, que usted conecte con esto. Si usted se siente atraído y usted lo experimenta, usted va a ver de que esa es su esencia, que ese es su llamado, que ese es su destino. Entonces es para esas personas que se sientan identificadas, ¿verdad? Y que quizás ya fueron predestinadas para ser parte de esta línea de pensamiento. Entonces a esas personas me quiero dirigir específicamente, ¿verdad? Para que puedan escuchar esa intuición de su alma, ¿verdad? Y poder conectar con esta esencia maravillosa. Entonces, vamos a pasar un poquito más adelante y podemos ver de que ya ir afinando lo que es la restitución del pueblo, ¿verdad? Para así poder llegar a esa agrupación junto con lo antiguo, con lo nuevo, ¿verdad? Como se traduce. Entonces, para poder llegar a ese complemento, estamos tocando el punto de la restitución y ahora nos vamos a enfocar en lo que es la unidad del cuerpo, ¿verdad? Lo que es la unidad de ese cuerpo. Y esa unidad del cuerpo ese es el despertar de los hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que pueda venir la redención, los hijos del reino, como dice un texto, ¿verdad? La creación clama por el despertar de los hijos del reino, pero no del reino de arriba, sino del reino de aquí abajo, del Malhut. Nosotros tenemos que despertar, ¿verdad? A nivel conciencia, lo que Jesús le quiso dar a entender a Pedro. Entonces tenemos que despertar, ¿para qué? Para que vayamos a unificar, ¿verdad? Para que nos hagamos un solo cuerpo. Y cuando nos hagamos un solo cuerpo, pues vamos a estar preparados, ¿verdad? Cuando verdaderamente entendemos, ¿verdad? Que somos ese pardes, como hablé anteriormente, los 4 niveles de interpretación. ¿Qué quiere decir pardes? Pardes quiere decir palabra jardín, huerto. Entonces cuando nosotros sepamos que somos un solo huerto, que somos un solo pardes, que somos un solo jardín, vamos a unificar, ¿verdad? Si bien es cierto, por eso Adán y Eva estaban en el huerto, en el jardín. ¿Por qué? Porque eran un pardes, eran una unidad. Entonces nosotros tenemos que venir a hacer esa unidad, ese par de, ¿verdad? Que ese jardín que vamos a trabajar, este jardín que lo vamos a labrar, que vamos a tratar de rectificar, de levantarlo, ¿verdad? Y de marcar una diferencia para poder contribuir con la voluntad de Hachén, con esa bondad infinita, ¿verdad? Que nos da el Padre. Entonces, la unidad del cuerpo es muy importante porque se traduce como un ejad, ¿verdad? Somos un solo ejad. Entonces, ese ejad no solo refiere a algo terrenal. Cuando hablamos de ejad, estamos hablando de una sola unidad, tanto el mundo espiritual como el mundo material. Entonces, en el despertar de la conciencia, en el despertar de los hijos del reino, sabemos de que el mundo espiritual trabaja con el mundo material de la misma manera. O sea que eh, hay complementos que suceden de esta manera. Digamos que en el mundo espiritual allá no somos conocidos como varias naciones, por decirlo así, como varias razas. En el mundo espiritual no hay chinos, no hay rusos, no hay europeos, no hay americanos, no hay africanos. El mundo espiritual no conoce de razas, no conoce de idiomas, no conoce de culturas. Eso pasa en el mundo de la fragmentación, que es este mundo de la densidad, la materia más densa de lo creado, de la creación, que es este Malhut, es este reino, es lo más denso. Entonces, ¿qué pasa ahí arriba? Ahí arriba no nos miran como naciones, ahí arriba nos miran como un cuerpo. Por eso es que somos el cuerpo de Mashiach. Por eso es que somos esa conciencia unificada, porque tanto arriba como abajo somos un solo cuerpo. Lo único que aquí en mística se llama, ¿verdad? La desintegración de la luz, que somos chispas de la luz, ¿verdad? Entonces somos un cuerpo que se rompió se rompió ese cuerpo y comenzaron a caer esas chispas, ¿verdad? A esta materia de la densidad. Entonces, por eso es que aquí ya tenemos funciones diferentes, ¿verdad? Pero allá arriba, en el mundo de arriba, tenemos una sola función, somos un solo cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, todos somos miembros de un solo cuerpo.
porque él sabía a nivel místico de lo que estaba hablando, ¿verdad? Que tanto como arriba como abajo, entonces quiere decir de que cuando yo desprecio a alguien aquí arriba, no quiere decir de que allá abajo, perdón, aquí abajo, no quiere decir de que allá arriba estemos en desacuerdo. No, 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 allá arriba hay una unidad. Aquí abajo hay una fragmentación. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los que estamos en este mundo fragmentado? Poder trabajarlo, poder labrarlo para que nos podamos unir y poder elevarnos y poder complementar esa unidad arriba para que venga la redención. Entonces, no sé si me pude especificar bien. Por eso no podemos nosotros despreciar, ¿verdad? Y nosotros aquí experimentamos la dualidad, ¿verdad? El mal y el bien, y a veces sufrimos tanto por las cosas negativas que nos pasan, sabiendo de que esas cosas negativas es un plan también. El mundo espiritual es un mundo unificado, tanto como el mal y el bien trabajan para un solo fin. Hay una afinidad en la unidad. Todo trabaja para un solo acuerdo. Entonces, eh, podemos entender de que no existe la maldad cuando verdaderamente estamos unificados, porque sabemos de que la maldad puede ser que nosotros la estamos percibiendo en esta realidad, pero no es la realidad superior. La realidad superior es que allá arriba hay una unidad, aquí hay una fragmentación. Entonces el mal se maneja aquí abajo. Entonces lo que necesitamos es poder revertir el mal o invertirlo también para saber de que Hachén es perfecto, que la voluntad de Él es eterna y que Él no se equivoca, que Él no tiene sombra de variación, y que a veces lo que nosotros le llamamos como malo puede ser bueno en sentido contrario. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que lo necesitamos, porque son procesos, porque son es alguna consecuencia, ¿verdad? Y es necesario pasar por ella. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección, poder calificar y así poder integrar esa chispa. Cuando está calificada la chispa fragmentada aquí abajo, se unifica arriba. Y cuando estemos todos unificados arriba, ahí va a venir la redención. Baruch Hashem por eso. Y para mí es un, es un honor grande, ¿verdad? El poder estar compartiendo con usted en esta primera clase, en este primer vídeo. Espero que esté tomando nota, espero de que esté atento. Y para seguir avanzando, pues ya para finalizar prácticamente, quiero que si a usted le gustó este canal, si le gustó esta transmisión, usted pueda suscribirse y nos siga, ¿verdad? La intención no tiene nada que ver, ¿verdad? Con otra cosa que no sea de poder llevar ese mensaje, ¿verdad? De poder dar y poder prácticamente dar un aporte, ¿verdad? Aportar, ¿verdad? Con la creación para que la gente sea edificada, ¿verdad? Conforme a la luz de la palabra. Y vamos a seguir subiendo más videos. Hay muchas cosas. Esto de la mística es muy intensa, de raíces hebreas. Entonces, voy a tratar de tener un lenguaje un poco adaptable, para que no haya problemas al principio. Ya cuando el canal vaya con más clases, quizás la gente se identifique con el lenguaje y ya podamos dar cosas un poco más arriba, en niveles más arriba. Entonces, es un honor, es un gusto, ¿verdad? Que usted esté escuchando y nos haya acompañado. Estaremos hablando de temas muy interesantes. Estaremos hablando acerca del bien y el mal, desde una perspectiva mística, del Yeshua histórico con el Yeshua teológico. Estaremos hablando acerca del huerto, del jardín. Estaremos hablando de la voluntad del Padre. Entonces hay temas muy, 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 muy expectantes, ¿verdad? Que estarán por venir. Y así que yo le doy muchas gracias. Quiero finalizar con esto, que usted se quede con esto, que es muy importante, ¿verdad? Poderlo dar a entender, que usted lo entienda, que el enfoque de este canal es aportar con un cambio de percepción
y llegar a un acuerdo de alma con aquel que sintonice esta línea, ¿verdad? Eso es muy importante, se lo voy a volver a repetir. El enfoque de este canal es aportar un cambio de percepción y llegar a un acuerdo de alma con aquel que sintonice con esta línea. Entonces, creo fielmente, ¿verdad?, de que ese sería mi mayor aporte, el poder contribuir con un cambio de percepción, ¿verdad? No de podérselo cambiar, sino de poder aportar algo, otra óptica, de poderle dar a usted otro punto de vista, ¿verdad? Y que usted también pueda llegar a la luz de la palabra, ¿verdad? Y lo pueda corroborar en ella, y así usted también tenga ese sentir, ¿verdad? Y usted se pueda convertir también en un maestro. Estamos en el tiempo donde cada quien puede ser un maestro, donde incluso hay un dicho de sabios que escucho, gente con una sabiduría tremenda, que estamos en el tiempo donde las ovejas van a dejar de ser ovejas y se tienen que convertir en pastores, porque la oveja es aquella que solamente da lana, da lana, da lana, pero no puede ejercer autoridad, la oveja no puede tener otra percepción, ¿verdad? Entonces mi aporte es ese, que usted cambie esa percepción y sepa de que usted se puede convertir en un pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es alguien que ejerce sacerdote. Dice de que Él nos constituyó reyes y sacerdotes, y ese es el enfoque de este canal, poderle transmitir ese pensamiento, que usted sea iluminado, ¿verdad? Y ascienda y busque esa actividad de su alma, buscando la divinidad, para que el Padre pueda alumbrar su casa, su familia, todo lo que usted haga. Y gracias por acompañarnos. Un saludo para todos y muchas gracias.